Vamos a hacer entonces un par de ejercicios sobre este tema de presiones intersticiales. Vamos a considerar entonces que tenemos un perfil de suelo a metros. Entonces vamos a tener aquí 1, 2, 3, 3 que se les cuadra una chica. Diez. Y vamos al cuadro entonces que tenemos aquí. Un estrato de suelo. Profe, qué pena. Al inicio de esa escala es Z. Z en metros, sí. Entonces Listo, profe. arrancaría con Z. 1, 2, 3, 4. Listo, profe, gracias. De nada. Y vamos a suponer entonces que tenemos esto conformado por una arena malgradada que tiene un peso unitario húmedo de 17 kilonewton por metro cúbico y un gamma saturado de 17,5. Por cúbico. Vamos a suponer que tenemos aquí una arcilla de baja plasticidad con un peso unitario húmedo de 18 kilonewton metro cúbico, un gamma saturado de 18,5. Vamos a suponer que en el fondo tenemos un limo de baja plasticidad
con un gamma saturado de 19 kilonewton por metro cúbico. Y vamos a suponer entonces también que tenemos el húmedo. No lo ya a suponer, pero $18.7 kilonewton por metro cúbico. Vamos a considerar que tenemos el nivel de agua freática inicialmente a 7 metros de profundidad. Y vamos a estudiar la distribución de esfuerzos en el punto A, punto B, y punto C. Vamos a estudiar la distribución de esfuerzos hacia profundidad. Vamos a considerar un primer escenario. Entonces vamos a suponer, en este primer escenario, que tenemos el NAF nivel de aguas freáticas a 7 metros. Z de nivel freático igual 7 metros. Z de nivel freático a 7 metros. Y vamos a suponer que tenemos saturación capilar. Vamos a tener una saturación por capilaridad hasta 4 metros. O sea que miren lo que estamos diciendo. Estamos diciendo que tenemos este perfil geotécnico compuesto por 3 horizontes de suelo. Una arena, una arcilla y un limo. Y me está diciendo el problema que tenemos la posición del nivel freático a 7 metros. Ahora bien, ¿qué más está diciendo el problema? Está diciendo, hombre, como yo tengo esta arcilla que está saturada aquí por está saturada por agua freática, entonces el problema me está diciendo, considere que todo esto
está saturado por capilaridad. O sea, S igual, lo pongo con rojo para que resalte más. S igual al 100%. Entonces uno se preguntaría, pero ¿cómo así que este suelo está saturado por encima si me están diciendo que el nivel freático está a 7 metros? Y lo que hemos estudiado hasta ahora es que el suelo está saturado es por debajo del nivel freático. Y lo que hemos estudiado es que sobre toda esta línea, que es el nivel freático, la presión hidrostática es igual a 0. Pero resulta que nosotros estudiamos un fenómeno que se llama, dijimos, hombre, es que las aguas en el suelo pueden ser aguas gravitacionales, aguas retenidas o aguas de constitución. Entonces, si yo pienso de este nivel freático para abajo, esos serían aguas ¿de qué tipo? ¿Gravitacionales, retenidas o de constitución? Serían aguas gravitacionales, es decir, una partícula de agua se va a filtrar en el terreno así, hasta que encuentra por aquí, ya no puede seguir bajando. Y dijimos que si las aguas que si por encima del nivel freático se imponían unas fuerzas sobre esas aguas, sobre esas fuerzas gravitacionales, entonces generan aguas retenidas. Entre ellas está el agua capilar. Ya tiene la posibilidad de que este fluido que lo está mojando se sube hasta cierta altura. En este caso está subiendo ¿cuánto? 3 metros. O sea que todo esto está lleno de agua. Lo que pasa es que esto sería agua. Esto sería agua retenida. Que en este caso en particular sería igual a decir que sería agua capilar. Entonces el agua capilar, recuerden ustedes, cuando ya hemos hablado del fenómeno de capilaridad, explicamos que lo que ocurría era que cuando había un recipiente que contenía agua y yo colocaba aquí 2 tubos, entonces el agua, ¿qué hace? El agua empieza a subir hasta cierta altura. Y vimos en el caso en el que el capilar sea más delgado, el agua va a ser una mayor altura. Esta altura fue lo que vimos que llamaba altura capilar, HC. Y dijimos que era inversamente proporcional al diámetro de la partícula. Mientras más pequeño es el diámetro de la partícula, la ascensión capilar va a ser mayor. O sea, dijimos que esto era igual o era inverso a 1 sobre D. Mientras más pequeño sea el D, más grande va a ser esta altura capilar. Y entonces explicábamos que el agua se subía por una fuerza de tensión superficial que se derivaba de este vector, o formaba un ángulo de contacto con el vidrio. Y dijimos que esta componente vertical de la tensión es la que equilibraba el peso de este fluido. Porque en las condiciones normales, o sea, si predominaran las fuerzas gravitacionales, ¿qué hace esta agua? Se cae, baja, no se sostiene ahí alta. Pero entonces aparecen las fuerzas de tensión superficial que generan este fenómeno de capilaridad. Eso fue lo que vimos que era la capilaridad. Y este fenómeno que lo explicamos a partir de esto, dijimos que también ocurría en suelos. Eso es lo que me están diciendo aquí en el problema. Entonces el agua capilar, explicamos, no genera presión hidrostática. Vamos a calcular entonces para este escenario 1 estos esfuerzos.
Entonces, el esfuerzo vertical total en A para este escenario 1, ¿a qué sería igual? Entonces, peso por unidad de volumen de toda esta columna de suelo, que sería el húmedo. ¿Por qué? Porque está parcialmente saturado. Entonces sería el aparente, que en este caso es el mismo real. O sea, sería igual a 17 por... Vamos a copiar unidades para ganar espacio, pero ustedes ya saben que las deben colocar. 17 por 4 metros. De donde me queda que este esfuerzo vertical total en A, ¿a qué va a ser igual? $68, ¿cierto? $68 kilonewton por metro cúbico. Tengo un solo horizonte de suelo. Está parcialmente saturado. Entonces, profe, metro cuadrado. Perdón, metro cuadrado. Kilonewton metro cuadrado. ¿Cuánto sería el esfuerzo vertical efectivo? Sería el mismo. O sea que esto es igual al esfuerzo vertical efectivo en A. ¿Y por qué son iguales? Sencillamente porque la presión de poros en ¿a cuánto sería igual ahí? ¿Cuánto sería la presión de poros en A en este escenario? ¿Se acuerdan que la presión de poros es la que tiene que soportar el agua debido a la columna de agua que se encuentra por encima del punto considerado? ¿Sabes qué cuánto sería? 3. Miren, dijimos que la presión de poros del agua es igual al gamma del agua por la altura de agua. ¿Igual a cuánto? ¿Cuánto es la altura del agua? Con relación al punto A. 4, profe. 4. O sea que, ¿dónde está el nivel freático? ¿Por encima o por debajo del punto? Por debajo del punto, profe. Por debajo del punto. Entonces, en este punto hay presión de agua. No, profe. No habría presión de agua, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que la columna de agua está por debajo. Entonces, ¿cuánto sería esta altura de agua? Sería 0. O sea que la presión de poros en A va a ser igual a 0. Por esa razón, entonces, y a la luz del principio de esfuerzos efectivos, el esfuerzo vertical total es igual al esfuerzo efectivo. O sea, por eso llegamos a esta conclusión. La presión de poros sería igual a 0. Ahora, para el mismo escenario, ¿están viendo mi pantalla? Sí, profe. Para el mismo escenario, vamos entonces a calcular estas presiones, pero ya en el punto B.
Entonces, el esfuerzo vertical total en B va a ser igual a ¿qué? Lo calculamos como un esfuerzo geostático. Entonces, si usted quiere, comienza a sumar este pedacito, o simplemente la presión en A más la presión de todo este pedazo. Vamos a calcularla así. Sería igual entonces a ¿qué? O vamos a hacerlo paso por paso mejor. Sería igual a 17, o sea, el peso de esta columna de suelo por unidad de volumen multiplicado por esa altura. O sea, 17 por 4 metros más peso por unidad de volumen de esta columna de suelo. Miren ustedes que esto es arcilla. Según lo que vimos aquí, esto es arcilla. Y toda está saturada, tanto la una como la otra. Aun cuando son formas de agua distintas, para efectos del peso por unidad de volumen aparente es igual. O sea, trabajaríamos entonces con ¿cuál? Con el peso unitario saturado, porque estamos calculando esfuerzo vertical total. O sea, esto más peso por unidad de volumen de este material, que sería el saturado. O sea, más 18,5 por esta columna de suelo, que sería 4 metros. Entonces me queda que el esfuerzo vertical total en ese punto B va a ser igual a 68 más cojo por aquí una calculadora. Profe, pues a mí me da 142. Correcto. 142 kilonewton por metro cuadrado. Este sería el valor del esfuerzo vertical total en B. Ahora calculemos el esfuerzo vertical efectivo en B. Este sería igual. Acuérdense que el esfuerzo vertical efectivo es el que aporta resistencia por fricción al suelo. Entonces hay que considerar el peso por unidad de volumen real del suelo. O sea que cuando esté saturado por agua freática hay que restar el efecto de empuje hidrostático. Entonces esto sería igual al peso de esta columna de suelo, peso por unidad de volumen de esta columna de suelo, por esa misma altura. O sea que sería 17 por 4 más, aquí viene la diferencia, el peso de esta columnita de suelo que les voy a colocar aquí con negro. Esto, aun cuando es arcilla, entonces esta arcilla está saturada por capilaridad. Entonces, como es una fuerza distinta a la gravitacional, o sea, no es agua gravitacional, sino agua retenida, entonces no hay que descontar efecto de empuje. El peso por unidad de volumen del material sigue siendo el mismo, o sea, más 18,5 por 3 metros. Y esto más peso por unidad de volumen de ese otro pedacito que les voy a marcar aquí con verde, vea, de este pedacito. Miren que este ya es agua gravitacional. Entonces, este pedacito está siendo sometido a empuje hidrostático.
Entonces deberíamos restar ese efecto del empuje. ¿Y lo hacemos cómo? Calculando con el peso unitario sumergido. O sea, más 18,5 menos 10. O sea, restamos el del agua, el del agua. Y esto multiplicado por este pedacito de suelo, que sería ¿cuánto? 1 metro. ¿De dónde me queda? Que este esfuerzo vertical efectivo en B sería igual a 17 por 4 más 18,5 por 3 más 18,5 menos 10, 8,5 por 1 igual 132. kilómetros por metro cuadrado. Y calculemos la presión de poros en este punto B. Entonces, mu en B, aquí va a ser igual. Entonces ya dijimos que va a ser igual al gamma del agua por la altura del agua. ¿Y cuánto es la altura del agua? Entonces, ojo, es la presión que tiene que soportar el agua que se encuentra alojada en este poro, un poro que hay aquí en este punto B, debido a la columna de agua que hay por encima. ¿Y cuál es la columna de agua que hay por encima? Esta, vean. Porque esta es agua gravitacional, o sea, genera presión hidrostática. El agua capilar no genera presión hidrostática. Entonces, gamma del agua por esta altura del agua, que sería la altura del nivel freático, ¿cierto? 1 metro. Voy a colocárselas aquí con azul para que quede claro. Gamma del agua por 1 metro. Entonces aquí me quedaría que mu en B es igual a 10 kilonewton por metro cuadrado. Yo lo resolví de esta manera. Ustedes lo pueden resolver también, calculan la total, calculan la de poros y sacan la efectiva por resta, aplicando el principio de presiones efectivas. ¿Qué es el principio de las presiones efectivas? Que en el interior de cualquier punto de una masa de suelo saturado, en este caso en el punto B, o sea que en el punto B se produce un esfuerzo vertical total que es igual a la suma algebraica del esfuerzo vertical efectivo en ese punto, o sea, sigma B efectivo en B más mu en B. Esto es lo que dice el principio de las presiones efectivas. Y se cumple para un suelo saturado. Así las cosas, entonces yo cuando hago el ejercicio con esta metodología lo que busco es utilizar el principio de las presiones efectivas para hacerle la prueba al ejercicio. Entonces dice que el esfuerzo vertical total en B, 142 kilómetros metro cuadrado, es igual a la suma algebraica del esfuerzo vertical efectivo en B, o sea, 132
más la presión de poros en B, que es 10. O sea que de aquí veo que se está cumpliendo el principio de las presiones efectivas. O sea, 142 es igual a 132 más 10. Entonces veo que se está cumpliendo el principio de la presión efectiva. Le hice la prueba a este cálculo. Vamos a calcular los esfuerzos en el punto C. Entonces, el esfuerzo vertical total en C, ¿a qué va a ser igual? Entonces, vamos a hacerlo igual para que practiquemos. O sea, la sumatoria, este pedazo, más este pedazo, más este pedazo, más este pedazo. Porque si ustedes se ponen a ver, uno también podría simplemente sumar el esfuerzo total, ¿cierto? O sea, calcula el esfuerzo vertical total en este punto B, más este pedacito. Lo podríamos hallar también de esa manera. Pero vamos a hacerlo paso a paso, como para que practiquemos. Entonces esto sería igual a ¿qué? Un esfuerzo geostático debido a esta columna de suelo, o sea, de esta arena. Estaríamos hablando de 17 por 4 más el peso por unidad de volumen de toda esta columna. Como es presión total, calculo con el saturado, porque toda la franja arcillosa está saturada. Da más 18,5 por esta columna de suelo, que sería 4 metros. Más, pero ya hay que sumarle este pedazo de suelo, que es limo y que está totalmente saturado. Entonces más 19 por 2 metros. ¿De dónde me queda que este esfuerzo vertical total en este punto C va a ser igual a, pues sería 17 por 4 más 18,5 por 4 más 19 por 2. Haría yo hice por aquí mal. Profe, a mí me da 180. A mí también me da 180. Es que me dio por aquí una cosa toda grande. Yo me doy 17 por 4 más 18,5 por 4 más 180, correcto. Esto daría 180 kilonewton por metro cuadrado. Que piensen ustedes
que lo podríamos calcular también simplemente como, si estamos calculando la presión total acá, entonces podríamos calcular la presión total hasta este punto B y sumarle este pedacito, la presión de este pedazo. O sea que sería, este 180 tendría que ser igual a sumar la presión total en B, que es cuánto, que es 142, más este término, 19 por 2, que sería este pedacito. También lo podríamos tener así, ¿cierto? O sea, eso es como para que entendamos el concepto, lo que es la presión y lo que implica, ¿cierto? Entonces, como ella se va retransmitiendo. Ahora calculemos el esfuerzo vertical efectivo en C. Esfuerzo vertical efectivo en C va a ser igual a ¿qué? Pues vamos a hacerlo de la misma manera para practicar. Entonces sería, lo podemos hacer de dos maneras. Calculamos el esfuerzo vertical total efectivo en B y le sumamos este pedacito, o lo hacemos paso a paso. Como lo hemos venido diciendo, vamos a hacerlo paso a paso para que lo entendamos. O sea, esto sería igual al peso por dentro del volumen de esta columna de suelo por su altura. O sea, 17 por 4 más como todo esto es arcilla y toda está saturada, pero hay una diferencia en que hasta 7 metros, o sea, de 4 a 7 está saturada por agua capilar y de 7 a 8 por agua freática o gravitacional. Entonces son formas de agua distintas que generan efectos distintos dentro del interior de la masa de material para efectos de presiones. El agua capilar no genera presión hidrostática, genera una presión de poros que llama negativa, pero nosotros de eso no vamos a hablar acá. Entonces digamos que no genera presión hidrostática, es como si no pesara el agua una partícula encima de la otra, como si no tuviera que cargar, mientras que el agua gravitacional freática sí genera presión de poros, presión hidrostática. Entonces, en esa medida, como estamos calculando el esfuerzo efectivo que aporta resistencia por fricción, hay que tener en cuenta esas dos cosas. Entonces, esta franja capilar, al no generar presión hidrostática, no experimenta empuje hidrostático. Entonces trabajaríamos con el saturado, o sea, con 18,5 por 7 menos 4, o sea, por 3 metros, más este pedacito que sí genera presión hidrostática, luego está sometido el sólido, los sólidos están sometidos a empuje hidrostático. Entonces, tenemos que descontar ese efecto. Trabajaríamos entonces con el sumergido. O sea, lo voy a dejar expresado para que cuando estén estudiando lo entiendan. 18,5 menos 10. Esto multiplicado por 1 metro. Más, me falta la presión efectiva debida a esta columna de suelo, que es la del limo, que está todo saturado por agua gravitacional freática. Entonces, ¿con cuánto trabajaría aquí? 19. Entonces, ¿aquí habría empuje hidrostático o no? Sí, profe. Entonces, habría que restarle el efecto de empuje. Eso se hace como trabajando con el gamma, con el peso unitario sumergido o efectivo. O sea que a los 19 que usted me dice, tendríamos que restarle el del agua. Menos 10, esto multiplicado por 2 metros.
de donde me queda que el peso unitario, el esfuerzo efectivo vertical en C, ¿a cuánto sería igual? Profe, me da 150. ¿Cuánto? 150. ¿Punto 50? No, profe, 150. 150. Ah, eso sí le entendí, que punto 50, estaba yo asustado. Sí, correcto, entonces 17,4 por 4. 150. Kilonewton por metro cuadrado. Y la presión de poros entonces en este punto C va a ser igual a ¿qué? Entonces sería gamma del agua que es 10 kilonewton metro cúbico multiplicado por la altura de la columna de agua. ¿Cuánto sería la columna de agua ahí? Dos metros, profe. Miren bien. 2 metros 3. sería 3 metros, ¿cierto? Porque mire usted que sería la columna de agua. O sea, si pensamos una gotica de agua, aquí una partícula de agua en esta parte del suelo, él tiene que soportar la presión debida a esta columna de agua que está por encima, vean. O sea, que sería toda esta la columna de agua que le estaría haciendo presión a esta partícula de agua. Entonces, esa presión hidrostática es la que tiene que soportar el agua que está en este poro, ¿debido a qué? A esta columna de agua que está por encima del punto considerado. Da 10 por, entonces sería 10 hasta aquí menos 7, o sea, 3. 10 por 3 igual 30 kilonewton por metro cuadrado. Esta sería la presión hidrostática en el punto C. Y volvemos y podemos hacer la prueba después de calcular por este método. ¿Qué verificamos? Verificamos si se cumple el principio de las presiones efectivas. ¿Qué dice que qué? Dice que en todo punto de una masa de suelo saturado, o sea, en este punto C, que es un suelo y que está saturado, se cumple un principio que dice que el esfuerzo vertical total en este punto C, es igual a la suma algebraica del esfuerzo vertical efectivo, o sea que 180 debe ser igual, 180 debe ser igual a la suma del esfuerzo efectivo, o sea, 150 más 30. Entonces miren ustedes que se cumple que 30 más 150 es igual a 180. O sea, se cumple el principio de las presiones efectivas para el suelo en este punto. Oye, niño, que me lo diga. Entonces, esto
Bajo este escenario, vamos a suponer ahora otra cosa. Vamos a suponer que le vamos a generar, vamos a considerar un segundo escenario. Y es que vamos a considerar, vamos a hacer aquí una construcción. Vamos a suponer que esta construcción va a transmitir una sobrecarga al terreno Q aplicada, y vamos a suponer que lo vamos a hacer en una losa o cualquier cosa, y vamos a suponer que va a ser igual a 2 toneladas por metro cuadrado. ¿Y qué vamos a suponer? Vamos a suponer que esta presión que resulta de una sobrecarga que le vamos a aplicar al terreno, porque vamos a hacer aquí una casa, vamos a suponer que se retransmite igual en todo el estrato de suelo. O sea, no, eso realmente no se transmite igual porque esta sobrecarga se va disipando en el suelo. Pero nosotros, para efectos de simplificar aquí el ejercicio, vamos a suponer que se transmite igual en todos los estratos. O sea, cuando yo aplico esta sobrecarga, esto se transmite al suelo así. Así se retransmite la fuerza, ¿cierto? Vamos a suponer que se retransmite de esta manera, vean. ¿Qué quiere decir entonces esto? ¿Qué quiere decir? Es que estas 2 toneladas por metro cuadrado se empiezan a retransmitir aquí y aquí. O sea, toda esta línea representa 2. ¿Cuál es el efecto entonces sobre los esfuerzos iniciales en el suelo? ¿Qué le pasa a esos esfuerzos iniciales? ¿Se ven aumentados, se ven disminuidos? Hay que dividirlos, hay que multiplicarlos. ¿Qué habrá que hacer? ¿Qué se imaginan en lo que les estoy explicando en el esquema? Vamos a plantear entonces el escenario 2. El escenario 2 va a considerar la aplicación de una sobrecarga superficial Q igual a 2 toneladas por metro cuadrado, que equivale a ¿cuántos kilonewton por metro cuadrado? Equivalente a 20 kilonewton por metro cuadrado. Entonces, ¿qué va a pasar?
punto A. ¿Qué va a suceder aquí entonces? Vamos a tener que el esfuerzo vertical total en ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a ese esfuerzo vertical inicial más el delta de sigma, más ese incremento en el esfuerzo. ¿De dónde? Entonces me quedaría aquí este esfuerzo vertical total en A sería igual al inicial, que es 68 kilómetros metro cuadrado más 20, que es la sobrecarga, igual a 88 kilonewton por metro cuadrado. Y entonces este es el mismo E efectivo, ¿cierto? Este sigue siendo el mismo esfuerzo vertical efectivo en A. Y así mismo en los demás puntos. Entonces, en B tendríamos lo mismo. Tendríamos que el esfuerzo vertical total en B entonces va a ser igual a ¿qué? Va a ser al inicial más la sobrecarga, o sea, el inicial en B, que es 142 más 20 igual a 162. Kilómetros metro cuadrado. Y el efectivo entonces sería igual a ¿qué? 132 más 20 igual a 152. Y el de poros. Entonces el de poros, la pregunta sería, ¿qué pasa con la de poros? Entonces, considerando un terreno horizontal sin flujo, entonces vamos a suponer que la presión de poros, ¿qué le pasaría a la de poros ahí? De acuerdo a la definición de presión de poros o presión hidrostática, miren ustedes que esa permanece igual. ¿Por qué? Porque es que no está aumentando la cantidad de agua dentro del suelo. El nivel de grado de saturación no está oscilando. El nivel freático no nos está oscilando. Ni este nivel de saturación capilar tampoco. Entonces la presión de poros sigue igual. O sea que cuánto sigue siendo la presión de poros aquí, sigue siendo los mismos 10. Y si verifican, entonces se cumplirá el principio de presiones efectivas. El total sería igual al efectivo más la de poros. O sea, 162 sería igual a 152
más 10, o sea, 162. Lo mismo entonces para el punto C. Entonces, en ese punto C tendríamos que el esfuerzo vertical total en C para este escenario 2 sería igual a 200 kilonewton metro cuadrado, y el esfuerzo vertical efectivo en C, ¿a qué sería igual? Sería igual a 170, o sea, 150 más los 20 de la sobrecarga, 170 kilonewton por metro cuadrado. Y la presión de poros en C sigue siendo la misma, o sea, 30 kilonewton por metro cuadrado. Y si verificamos el principio de las presiones efectivas, veríamos que se está cumpliendo. Entonces, ¿qué dice? Dice que en todo punto de una masa de suelo saturado, oiga, esto yo lo repito a propósito, para que nunca les olvide, ocurre que o se presenta un esfuerzo total, sigma B, que es igual a la suma algebraica del esfuerzo efectivo más la presión de poros. O sea que 200 sería igual, o debiera ser igual a 170 más 30. Y vemos que se cumple el principio de las presiones efectivas. Entonces aquí estamos suponiendo que este esfuerzo se incrementa igual en todas las direcciones, en todas las escalas de profundidades. Ya ustedes van a estudiar luego en los cursos más adelante, van a ver que este esfuerzo se disipa, no alcanza a bajar hasta por allá, eso depende del lado del cimiento y de la geometría. Para efectos de simplificar el problema, y sobre todo me interesa es que entendamos conceptualmente qué pasa con esos esfuerzos dentro de la masa de suelo. Entonces la sobrecarga se retransmite a los sólidos del suelo, ¿cierto? Y eso termina incrementando, o ¿quién asume? Entonces miren, ¿quién asume esa sobrecarga? La presión efectiva. Estas áreas de contacto. Entonces lo que termina pasando, si consideramos aquí un elemento de suelo, esto tal vez ya lo explicábamos en otra clase, si tenemos estas partículas sólidas aquí, entonces cuando se aplica esta sobrecarga, ¿qué genera eso? Se produce un incremento en estos esfuerzos de contacto acá, miren. Se producirían unos incrementos en estos esfuerzos. ¿Qué son cuáles? Los efectivos. Entonces, por eso es que decimos que el esfuerzo efectivo aporta resistencia por fricción al suelo, porque entonces lo que termina pasando es que es como si una partícula tendiera a desplazarse con respecto a la otra, como si tendieran a desplazarse, que es lo que uno como geotecnista debe garantizar, hombre, que esos desplazamientos no se den, que no sean importantes, para que el suelo logre resistir este requerimiento de sobrecarga al que está siendo sometido. Eso es un poco como el concepto de esto. Ya si yo tengo este suelo, si esto es un suelo arcilloso, saturado, ya vamos a ver lo que vamos a empezar a estudiar mañana, Dios mediante,
un fenómeno de la consolidación, lo que le va a pasar al agua es que el agua también va a tratar de salir del suelo. Entonces, eso de alguna manera va a generar una reducción en el volumen del suelo que ya implica una deformación del material, y eso ya es lo que estudiaríamos pues como en el siguiente capítulo.